Vamos a partir con este mensaje que es enseguida de lo que se habló de la semana pasada, que es el pasaje, o sea, el libro de Romanos. En este caso, en este mensaje me toca Romanos 12 del 1 al 2. Eh, lo vamos a leer en la Reina Valera, la versión Reina Valera. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, en esta cita son solamente dos versículos. Ya cambiamos de capítulo, cambiamos al capítulo número 12. Y yo creo que como son dos versículos, podemos ir haciendo como un poquito de exégesis en cuanto a los términos que salen en estos dos versículos para ir comprendiendo mejor de qué nos quería hablar Pablo. Cuando nosotros vemos en este versículo, cuando dice parte, así que hermanos, dice en la versión Reina Valera, en la versión de las Américas dice, por consiguiente, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, es una forma como de partir y una forma también es como decir, en consecuencia de, vamos a seguir con lo que está relacionado a los capítulos anteriores. Entonces, los capítulos anteriores del 1 al 11, Pablo habla particularmente del plan de salvación y de todas las misericordias y beneficios que trae el plan a los cristianos. Y lo que viene en estos dos versículos que ya leí, hacia adelante vendría siendo cómo corresponde que nosotros como hijos de Dios le respondamos. Son como más que nada como las aplicaciones prácticas y las recomendaciones personales que Pablo nos hace a nosotros, los hijos de Dios, para que podamos aplicar lo que leímos en los versículos, perdón, en los capítulos anteriores del 1 al 11. Entonces, viendo esto de alguna forma, podríamos dividir el libro de Romanos en dos secciones. En la primera sección, que sería del 1 al 11, que sería más que nada la doctrina, la enseñanza que Pablo nos quería dejar. Y del 12 al 16 sería más que nada las recomendaciones prácticas de acuerdo a la enseñanza que Pablo nos dejó anteriormente y cómo también nosotros deberíamos aplicar esas enseñanzas, o sea, cómo nosotros deberíamos actuar en consecuencia. Entonces, cuando dice, os ruego por las misericordias, cuando Pablo se refiere a os ruego en sus definiciones originales, se podría entender como una forma amable y cariñosa en sus cartas. Pablo siempre fue muy amable al presentarse y al hablar en sus cartas. Él siempre fue una forma muy cordial de hablarle. Entonces se podría entender que fue como una forma amable y cariñosa de expresarse. Pero en estricto rigor este término tiene una relación a una forma de exhortación. Y esta exhortación no es una exhortación que nosotros muchas veces malentendemos, que es como una reprensión, sino más bien es una exhortación para alentar, para consolar a los hermanos, para guiarlos. Samuel Pérez Millo menciona el exhortar en su libro de exégesis, menciona que el exhortar es como venir al lado de un hermano con un ruego para que oriente su vida en una determinada dirección. Entonces, por lo que la palabra ruego en este versículo no quiere decir como un reto, como una reprensión, sino que es más que nada un aliento a hacer algo. Por eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y este ruego se formula ¿qué? En base de las misericordias de Dios. Estas misericordias de Dios también están íntimamente relacionadas a la compasión y la compasión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esa compasión que significa en el fondo pasar mi miseria, pasar su miseria por el corazón de Dios. Entonces se refiere a todo lo que Pablo ha venido diciendo en los capítulos anteriores, donde su misericordia se traducía en bondad, se traduce en amor, a la gracia que Dios mostró hacia los pecadores y que por entregar a su Hijo en la cruz nos adoptó como su Hijo. Gracias a esa misericordia que Él tuvo por nosotros, nosotros fuimos adoptados por Él como sus hijos. Entonces, lo único que nosotros merecíamos en el juicio era el juicio de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es clamar misericordia. Después dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Cuando se refiere a presentar vuestros cuerpos, no se refiere netamente a la parte orgánica, como nosotros, como nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestras extremidades, sino que es más que nada tomada como la persona en su totalidad, a mi ser, a mi esencia, ya que como hijos de Dios, una vez que nosotros creímos en nuestro Señor y Salvador, ya hemos rendido nuestra alma y nuestro espíritu, ya nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu ya están rendidos al Señor. Ya tenemos una convicción en nuestro espíritu, ya sabemos dónde va a ir nuestro espíritu cuando nosotros muramos, ¿cierto? Por lo que queda tener un compromiso en nuestro pensamiento y en nuestro actuar, en nuestra forma de relacionarnos también frente a este mundo. Cuando entregamos el cuerpo en sacrificio, también estamos haciendo una respuesta de fe, porque nosotros creemos lo que el Señor nos dice y en base a lo que nosotros creemos, deberíamos actuar. Por eso es un sacrificio vivo, es un acto de entrega. Antiguamente sabemos que los judíos ofrecían sacrificios de animales, ¿cierto? En el templo de Jerusalén. Pero ahora lo que Pablo hace es exhortarnos a que debemos nosotros mismos ofrecer nuestros cuerpos, nuestra persona en su totalidad, todo lo que nosotros somos como un sacrificio vivo. Cada día a Dios, como una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos finalmente a Dios, porque nosotros somos de Él. Entonces, dice, como un sacrificio vivo, ¿cierto? Porque es un sacrificio que nosotros debemos hacer en vida y que nosotros debemos hacer constantemente con nuestro ser, con todo nuestro ser. Santo, porque se produce por el impulso del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo que vive en nosotros, nosotros no podríamos ser un sacrificio vivo. Es el Espíritu Santo el que me lleva a ofrecerme como un sacrificio vivo. Si no, sería imposible. Y agradable porque también es una acción en obediencia a Cristo. Finalmente nuestro objetivo como cristianos es agradar a Dios. Si no, ¿cuál sería nuestro objetivo? Estaríamos perdidos, estaríamos haciendo cualquier cosa, pero la palabra de Dios es la que nos orienta a hacer las cosas que nosotros debemos hacer día a día. Y agradable es, claro, la obediencia a Dios, ¿cierto? Entonces, sabemos que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional se refiere a una entrega plena, una entrega incondicional, una entrega personal a Dios. Y no es algo que está relacionado a lo religioso muchas veces, y nosotros culturalmente entendemos como culto, como vamos a ir al culto, ¿cierto? Vamos a ir al servicio, pero debemos entender que este culto racional a lo que se refiere Pablo es una entrega mía, una entrega personal, una entrega de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que sea plena, que sea incondicional, porque nosotros tampoco podemos pedirle nada al Señor si al final nosotros somos de Él. Y esta entrega también debe ser consciente, un culto racional, también que debe venir de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Entonces, ya hemos visto que en el versículo 1 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos entregarnos con todo nuestro ser de forma racional por las misericordias de Dios. Y eso es lo que nos dice Pablo en este primer versículo. Pasamos al segundo versículo y dice, no os conforméis a este siglo. Y en la versión de las Américas dice, no adaptéis a este mundo. Entonces, como vimos en el versículo anterior, Pablo exhorta al creyente a ofrecerse como primeramente, ¿cierto?, como sacrificio vivo. Y ahora en esta segunda parte, que es en este segundo versículo, es a no conformarse al mundo. Y aquí también menciona Samuel Pérez Millo que lo explica, él explica el verbo conformar para definir la forma propia en que se manifiesta un mundano, aquel que adopta el esquema del mundo. Samuel lo explica así. Nosotros, por ejemplo, el mundo puede ser como un molde. Y cuando nosotros ocupamos un molde para hacer un queque, esto vendría siendo el mundo. El mundo es un molde y la figura que adopta el mundo es el molde. Entonces, el hombre es el que adopta esta forma del mundo. Entonces, lo que nos dice Pablo de alguna forma es que nosotros no podemos, no nos conformemos, no nos adaptemos a este molde que es el mundo. Nosotros no podemos caber en esta forma, no debemos adaptarnos a esta forma, porque no somos del mundo, somos del Señor.
Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, que este siglo se refiere a este mundo, ¿cierto? Como dice la versión de las Américas. Dice, sino transformaos. Y en este caso, la transformación exige dejar de vivir al estilo del mundo con sus criterios y con las actitudes y con los malos actos que nosotros vemos muchas veces en nuestra sociedad, ¿cierto? Que se aleja muchas veces de lo que el Señor dice o que muchas veces tienen apariencia de piedad, pero que realmente no lo son. Entonces, cuando dice, si no transformaos, la palabra transformar, como lo explica también Samuel Millo en su libro, viene del castellano metamorfosis, que implica un cambio profundo ocurrido en una oruga que luego como crisálida se transforma en una mariposa. Nosotros vemos cuando la oruga se va transformando, ¿cierto? Vemos como esta crisálida está ahí esperando transformarse en una mariposa. Quizás nosotros vemos el cambio externo que no es muy visible, pero en la forma interna de esta crisálida nosotros no vemos cómo está cambiando internamente. Y este es el ejemplo, es un ejemplo válido para decir que es un cambio de forma interna. El cristiano podría adoptar la forma externa del mundo y por otra parte el mundo tampoco puede adoptar la transformación que tiene el cristiano. O sea, nosotros a lo mejor no podríamos adaptar a este mundo, pero por ejemplo el mundano aunque quisiera, tampoco podría adaptar la forma de un cristiano porque si no tendría una apariencia de piedad aparentemente, que es como lo menciona también en 2 Timoteo 3:5, que lo voy a leer. Dice 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces, hay muchas personas que pueden tener apariencia de piedad, pero que realmente no creen lo que el Señor nos dice y no creen en el Señor que nosotros creemos. Y cuando se refiere también a transformar, transformar como tal no es un acto que realice el cristiano. Sabemos que nosotros también dependemos del Espíritu Santo. Es una transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, una vez que nosotros somos hechos hijos de Dios, el cual nosotros también debemos permitir que esa transformación se haga. Primero, la transformación entendemos que la hace el Espíritu Santo, pero por otra parte, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que haga esa transformación y que haga ese cambio, nosotros no se va a poder hacer. Entonces también alguna parte nosotros tenemos aquí en este asunto. Y eso también nosotros lo podemos ver en Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12, 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, de alguna forma, nosotros también debemos ocuparnos de nuestra salvación y dejar actuar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, para que Él pueda transformar también nuestras vidas. Entonces sabemos que este mundo está regido por Satanás, donde él tiene el dominio y él quiere llevar su objetivo, que finalmente el objetivo de Satanás, ¿cuál es? Es de mentir, es de matar, es de destruir. Y nosotros ya sabemos que no somos parte de esa esfera de pecado, nosotros ya no estamos esclavizados, pero muchas veces nosotros como estamos en este mundo, muchas veces nos vemos tentados y muchas veces nos vemos cayendo porque no nos estamos ocupando, nos vemos cayendo en este molde que es el mundo. Y eso es lo que Pablo nos exhorta, que nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros actuamos no conformándonos al mundo, estamos actuando en la esfera de la victoria sobre el mundo. Y que esa es la victoria que es la fe, como lo dice Juan en 1 Juan 5:4-5, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es nuestra, de alguna forma, de nuestra arma, es como lo que nosotros tenemos en nuestra fe, la convicción de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús fue nuestro Salvador. Eso es lo que nos salva de este mundo y que nosotros podemos luchar y que nosotros podemos ser transformados por medio del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, la fe es el instrumento de victoria, pero la fe puesta en Cristo Jesús, Señor.
nuestro, que hace nosotros, como hijos de Dios, seamos vencedores, porque nos vincula a Cristo y su poder, porque el poder lo tiene Cristo, no lo tenemos nosotros. Es Cristo el que tiene el poder por medio de su muerte, por medio de su muerte y por medio de que nosotros lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, podemos vencer al pecado y podemos vencer a la muerte. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces podemos vencer al mundo. La fe sola no vence el mundo, pero la fe en Jesús, en el Hijo de Dios, sí permite gozar de ese triunfo. Entonces, por lo tanto, nosotros como creyentes también debemos dejar conducir plenamente al Espíritu Santo, como les decía. Si nosotros no dejamos actuar el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo no va a actuar. Permiso, voy a tomar. Entonces, por la exhortación y demanda del apóstol Pablo, esto es plenamente posible. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, no os adaptéis a este mundo, porque nosotros sí podemos hacerlo, el hecho de no adaptarnos, sí podemos luchar contra eso y sí podemos lograr esa transformación mediante el Espíritu Santo y mediante la renovación de nuestra mente, ¿cierto? Eh, por otra parte, como hablaba anteriormente sobre el mundo, es importante también entender que el Señor no nos pide que el cristiano, que nosotros como hijos de Dios salgamos de este mundo. Es imposible que nosotros podamos salir de este mundo, que nos aislemos en solitario, como otras religiones a veces los hacen, que se aíslan porque de alguna forma se ensucian. Y de hecho la oración que él mismo hace dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y que eso está en Juan 17:15. Entonces, el Señor no dice que nosotros nos aislemos, sino que nos guardemos del mal, como le dice la oración al Padre. Nosotros somos enviados al mundo con el mensaje del Evangelio y por eso también estamos en este mundo y para brillar y para dar el mensaje, de salvación de alguna forma. Ese es nuestro propósito también, agradar a Dios, dar el mensaje de salvación y poder ser luz para este mundo que está tan tenebroso. Vamos a leer Filipenses 2:15, si alguien me puede ayudar. Yo lo leo. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿cierto? Que debemos resplandecer para este mundo. Entonces, por lo que la idea de aislarse del mundo tampoco, no es parte del cumplimiento de la misión. De hecho, Jesús también nos da el ejemplo de esa relación. Él estaba con la gente del mundo, compartía con publicanos y pecadores, participaba en actos sociales, pero en ningún momento Él se conformó al mundo, en ningún momento Él se sumergió en este molde que es el mundo. Entonces ahí nosotros debemos y tenemos que saber la diferencia entre estar en el mundo y ser parte de este molde que es el mundo. Entonces, después dice, por medio mm, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Que es también de vuestra mente, que lo dicen otras versiones. Y esta renovación es una renovación evolutiva del pensamiento en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos renovando nuestros pensamientos, no es una renovación en que yo cambio de la noche a la mañana o por el hecho de transformarme, ser hijo de Dios, no es algo que sea de un minuto a otro, de un segundo a otro, es algo que se va cambiando progresivamente, que se va cambiando con el tiempo y vamos renovando nuestros pensamientos, cambiando el enfoque de nuestras cosas, percibimos las cosas de otra manera, vamos quizás de alguna forma madurando o viendo las cosas, el Señor también nos va revelando a través de su palabra y vamos comprendiendo cómo debemos también hacer las cosas. Por ende, nuestras acciones también se van modificando. Por eso dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, también nosotros debemos entender que nuestras acciones nacen de los pensamientos. Si nosotros tenemos pensamientos malos, nuestras acciones van a ser malas. Si nosotros tenemos pensamientos buenos, nuestras acciones van a ser buenas. Si nuestros pensamientos van a ser acorde a la voluntad de Dios, nuestras acciones van a seguir acorde a nuestros pensamientos, a la voluntad de Dios. Si nosotros pensamos en tener una mente renovada, difícilmente podemos actuar de otra manera si no actuamos con una mente renovada.
que me conduzcan a tener pensamientos hacia la obediencia de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender principalmente, que nuestros pensamientos deben ser siempre pensados hacia la obediencia de Cristo. Le estoy obedeciendo al Señor con mis actos, estoy actuando en base a lo que el Señor me dice en su palabra, estoy haciendo lo que Dios me dice. Primero pensarlo, primero analizarlo, creerlo. Y después, cuando yo lo pienso, cuando yo lo creo, lo interiorizo y lo creo, el acto seguido va a ser actuar de esa forma, que mis acciones van a ser en consecuencia de lo que yo pienso. Entonces, así como nuestro cuerpo físico, como un actor natural, también se va envejeciendo, así también nuestros actos, si no renovamos nuestra mente, nuestros actos y cuerpos espiritual también va a decaer. Y es por eso la importancia que nosotros vayamos renovando nuestro entendimiento. No nos podemos conformar con que ya aprendí lo suficiente, ya entendí lo suficiente de la palabra de Dios, ya, y con esto me quedo. No, porque nos tenemos que ir renovando constantemente, porque nosotros constantemente también estamos en una lucha, estamos en un mundo que está de pecado y que nosotros siempre nos vamos a ver tentados, que siempre nuestras debilidades se van a ver, eh, se van a ver como de una forma tentadas a llegar a satisfacernos con las cosas de este mundo, ¿cierto? Entonces, esto nosotros también lo podemos ver no solamente de forma individual, nosotros también lo podemos ver en nuestra iglesia. A mí hace un rato atrás se me pidió orar por la iglesia, por nuestra restauración. Y es importante que nosotros también como cuerpo colectivo de iglesia, tengamos también esa conciencia que también debemos restaurarnos, que también debemos tener una renovación de nuestros pensamientos, una renovación de nuestro actuar, que no debemos conformarnos con que quizás hacemos las cosas bien o que tenemos ciertas virtudes y que, no sé, antes hacíamos las cosas muy bien o que antes decía, no sé, el tiempo pasado siempre fue mejor, pero no nos quedemos con eso, tratemos de trabajar, tratemos de actuar, tratemos de ser agentes activos en esta obra del Señor, porque no sacamos nada con pensar que quizás antes las iglesias lo hacían bien, que tenían temor hacia el Señor, que oraban sin cesar, que estaban unidas, que hacían vigilia, pero es ahora también donde nosotros debemos continuar esa renovación. La renovación debe ser continua y eso es lo que también nosotros debemos procurar hacer. Primeramente en forma individual, en forma personal, cómo yo analizar, cómo yo me estoy renovando en forma de mis pensamientos, de mi actuar, y después también tengo que ver si como nosotros como iglesia, como congregación, estamos haciendo las cosas bien y de qué forma nos tenemos que ir renovando, de manera que vayamos también actualizando también nuestra espiritualidad de alguna forma. Entonces, esta renovación también nos lleva a reflexionar, a comprobar y a valorar cuáles son nuestras acciones y de alguna forma ver qué estamos haciendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Es lo que realmente quiere el Señor? ¿O estamos equivocándonos por esta parte? Entonces, tenemos que siempre tener nuestra mirada a lo que es agradable a Dios. Entonces, los dos versículos dice, bueno, el segundo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en base a estos dos versículos que hemos leído, que finalmente son la conclusión de esto, puedo decir como conclusión que la misericordia que Dios tuvo de mí me debe llevar a pensar y a meditar en cómo actúo en mi vida. Y el Señor tuvo una misericordia inmensa conmigo y también con ustedes y con todos nosotros. Y esa misericordia que el Señor tuvo con todos nosotros me debe llevar a meditar, a pensar en cómo yo actúo, en cómo yo soy, en si es que estoy dedicando mi vida al Señor, en todas las cosas que yo hago, en cómo yo soy con mi entorno, con mi esposo, con mis hijos, con mis parientes, con mis vecinos, mis amistades, cómo yo me comporto. Incluso yo, por ejemplo, decir trato bien a la gente, la trato con ironía o con sarcasmo, con palabras peyorativas. A veces nos pasa que por el hecho de ser cristianos actuamos un poquito con orgullo y creemos que tenemos como la razón en todo. Y eso no es lo que nos dice el Señor. Nosotros también debemos ser humildes y también debemos actuar con amor y con misericordia al que lo necesita. Si hay alguien que no sabe
ciertas cosas nosotros también debemos ser sabios y debemos ser humildes y debemos actuar con misericordia y no tener ese orgullo y tener ese carácter altivo de que yo sé la palabra del Señor, de que el Señor me llamó, sino que sea todo lo contrario, porque nosotros éramos indignos. Entonces, y el Señor, a pesar de que somos indignos, el Señor nos llamó. Entonces, cuestionémonos, ¿qué es lo que yo hago en mi vida diaria? ¿Cómo yo me relaciono con mi entorno? La música que escucho, cómo ocupo mi tiempo, los gustos que tengo, cómo es mi vida en cuanto a la moral y a la ética cristiana. No sé, a veces, como se dice muchas veces en los mensajes, estoy en el supermercado y me dan algo de más. Le digo a la cajera, ¿sabes qué? Me diste esto de más o esto no pasó. O por ejemplo, se cae un billete. ¿Qué hago con ese billete? ¿Lo devuelvo porque esto no me corresponde? ¿Cómo yo actúo cuando nadie me ve? ¿Cómo yo soy? Y también en si yo miento. ¿Cuántas veces al día miento? ¿Cuántas veces me veo yo que estoy mintiendo? Si es que soy sincera, si tengo piedad también con el resto, y si tengo misericordia también con aquellos que también lo necesitan. Entonces, las misericordias que Dios tiene también deben llevar una vida de adoración hacia Dios, también deben llevarme a una vida de obediencia hacia Dios y que mis pensamientos tengan esa convicción. Si yo no tengo esa convicción de lo que el Señor me dice en su palabra, entonces difícilmente yo voy a actuar en base a la obediencia a Dios y en base a su palabra. Y eso es muy importante. Nosotros debemos, más allá de leer lo que dice la Biblia, debemos también interiorizar y debemos creer. Y cuando decimos que el Señor se haga tu voluntad, debemos, muchas veces nos cuesta, ¿cómo se puede decir? Nos cuesta como afrontar las dificultades que a veces el Señor nos dice y nosotros decimos en las oraciones, Señor, que se haga tu voluntad. Pero realmente queremos que se haga la voluntad del Señor, realmente tenemos esa fe para que el Señor gobierne nuestras vidas. Entonces ahí nosotros debemos tener esa convicción de que todo lo que el Señor hace, de todo lo que el Señor permite y no permite, es por el bien de nosotros. Y debemos actuar en base a la obediencia a Dios, porque eso es lo que le agrada a Él. Todo lo que soy, debo presentarlo al Señor como adoración hacia Él. Este mensaje nos llega tan hondo porque nos llega directamente a lo que nosotros deberíamos ser. O sea, en los capítulos anteriores nosotros vimos la enseñanza de toda la misericordia de Dios, de la gracia, del amor, pero ahora Pablo nos dice, ahora aplíquenlo, ahora ustedes tienen que actuar, ahora ustedes tienen que dejar llevarse por el Espíritu Santo, que actúe y que ustedes también no se dejen llevar, que en ustedes hay esa renovación en sus mentes y que ustedes también sean un sacrificio vivo. Y eso es muy difícil, es un trabajo constante que nosotros constantemente debemos trabajar. Cuando, y eso también, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando uno contrae un matrimonio, uno quiere un compromiso. Ese compromiso no es solamente cuando yo me caso, cuando se hace en el acto nupcial, sino que es un compromiso que se mantiene. Es un compromiso que yo tengo que acordarme, por ejemplo, cuando, no sé, si yo puedo mentirle a mi marido, no, ese compromiso tiene que estar ahí, decir, no, yo no le voy a mentir a mi marido porque yo hice un compromiso ante Dios de que él es mi esposo y de que él va a ser mi otra mitad. Y al ser mi otra mitad, yo no tengo que tener secretos con él o cualquier cosa. Entonces, que así como yo tengo ese compromiso con mi esposo y como yo también tengo que mantener ese compromiso, así yo también tengo que procurar de transformar, de ir renovando mis pensamientos y renovando mi actuar. Entonces, nuestro actuar es la consecuencia de nuestros pensamientos y hay un proceso de pensamiento que me lleva a estar, muchas veces me lleva a estar ansioso y en el pensar más allá. Entonces, para combatir eso, nosotros debemos dejar actuar al Espíritu Santo, que muchas veces nosotros no lo dejamos actuar, ¿cierto? Porque nosotros queremos hacer las cosas, nos olvidamos, vemos las cosas terrenales, vemos nuestras preocupaciones, pero Señor, no sé qué, no tengo plata para esto, necesito esto. ¿Qué va a pasar en un año más? Los estudios de mis hijos y todas esas cosas nos van llenando la cabeza de preocupaciones, el corazón nos va llenando de angustia, pero estamos dejando que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas y nos estamos llenando nuestra mente con la palabra para combatir mis pensamientos con la palabra. Eso es lo que nosotros también debemos hacer y lo que debemos hacer día a día.
En la Biblia tenemos todo tipo de enseñanzas y eso nosotros lo sabemos. Enseñanzas en relación a lo emocional, a cómo debemos relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la familia, cómo también debemos actuar en las finanzas, en la economía, los valores, todo. Esa es nuestra principal eh, fuente de conocimiento y nuestra principal guía que nosotros debemos seguir. Entonces, finalmente, si nosotros no dejamos que nuestro cuerpo se renueve, la luz que debemos irradiar, que debemos irradiar a este mundo, también se va opacando, porque nosotros nos alejamos de la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas y porque no renovamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, es importante que podamos tomar esta enseñanza, que podamos tomar estos dos versículos que ahora que nos inician a la parte práctica de lo que decía Pablo en los primeros capítulos, y que lo que nos dice el Señor, que debemos obedecerle y que debemos confiar y que debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra mente, nuestros pensamientos y sea renovando nuestra mente y nuestros pensamientos, y así también en consecuencia nuestro actuar. Así que eso, hermanos, espero que se haya entendido y que el Señor les bendiga.